Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión, esta actividad es para los estudiantes de segundo año. Ahora les voy a compartir un poquito lo que es el trabajo práctico número uno que habíamos estado haciendo sobre números enteros. Y a su vez les voy a dejar también otra actividad, otro trabajo práctico que va a ser el número 2, donde vamos a revisar o repasar algunas de las consignas que estuvimos trabajando con los números propiamente dicho enteros. Bien, vamos a hablar en este trabajo práctico de lo que son los opuestos, del módulo, bien, y del anterior y el consecutivo o el siguiente de un número entero. Recuerden que cuando estamos eh, trabajando con números negativos, el anterior de un número negativo, por ejemplo, si estamos trabajando, les voy a compartir un poquito la pizarra para que se pueda visualizar mejor esto. Supónganse que estamos trabajando con el número, vamos a escribir acá, supónganse que es el número menos 11. Bien, vamos a ampliar un poquito. Número menos 11. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuál es el anterior, ¿sí? Vamos a poner acá lo que es anterior. Voy a ampliar ahí, anterior. Y voy a poner aquí el posterior. ¿Sí? Recuerden que el anterior se encuentra, como quien dice, a la izquierda y el posterior se encuentra hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ahora bien, quiero pasar esto un poquito hacia arriba. Posterior, vamos a poner ahí un cardelito. Ahí, así puedo escribirles mejor. Posterior. Posterior. Bien, bueno, veamos. ¿Cuál va a ser el anterior al número menos 11? Ustedes tendrán que recordar que vamos a tener lo que es la recta numérica, ¿sí? Acá les voy a decir la recta numérica. Imaginemos que tenemos el número menos 11, ¿sí? Lo tendríamos aquí, al menos 11. O sea que más o menos a esta distancia podría estar el siguiente y a esta distancia de aquí podríamos estar hablando del anterior. Recuerden que la distancia que hay entre un número y otro siempre se mantiene tanto para el anterior como para el posterior. Tenemos que establecer lo que se llama una escala, ¿sí? Entonces, la distancia que hay entre un número y otro que son consecutivos, ¿sí? La escala y la distancia que hay entre un número y el otro siempre tiene que ser la misma. Entonces, imaginemos entonces que en lo que es este sector de aquí, tenemos el menos 11. Entonces, ¿qué número tendremos acá? Bien, acá vamos a tener un número y acá vamos a tener otro. En color azul, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es, mejor, voy a ver si les puedo borrar esto de acá. Lo vamos a marcar en color azul para que quede más claro. El número que vamos a tener acá va a ser el anterior, ¿sí? El anterior al menos 11 lo vamos a obtener restándole 1 al número en cuestión, ¿sí? Entonces, si le resto 1, el cálculo que tendríamos que hacer para lo que es el anterior sería más o menos algo así. Tendríamos menos 11, ¿sí? Y a ese número tendríamos que restarle 1. ¿Bien? Entonces, si a menos 11 le estoy restando algo más, ¿sí? Vamos a ponerlo en términos así. O sea, menos 11. Estoy debiendo 11. Si debo 11 y después debo uno más, entonces en ese caso estaría debiendo menos 12. ¿Sí? Estaría debiendo 12. Bien, entonces el anterior a menos 11 va a ser el menos 12. Entonces vamos a poner acá menos 12. ¿Sí? Menos 12 es el anterior. Ahí estamos. Ahí está.
Bien, y para obtener el posterior, ¿sí? Para obtener el posterior de un número, siempre lo que vamos a hacer es sumar 1. Bien, si para el anterior estoy restando 1, para el posterior, para el sucesor, para el consecutivo, le vamos a sumar 1. Bien, vamos a sumarle 1. ¿Qué significa esto? Podríamos pensarlo o ponerlos en estos términos. Estoy dividiendo 11 y tengo 1. Con ese 1 que tengo, puedo de alguna forma compensar esa deuda, ¿sí? Entonces, ya no estaría debiendo 11, sino que estaría debiendo un poco menos. Por lo tanto, en este caso vamos a tener menos 10, ¿sí? El posterior a menos 11 va a ser menos 10. Entonces, vamos a indicarlo acá. Vamos a poner acá menos 10. A ver si lo puedo agrandar un poco para que quede más o menos en la misma escala. Vamos a traerlo más por ahí. Ahí está. Bien. Nuestra recta numérica quedaría más o menos así. ¿Sí? Con los positivos, son los números que estuvimos trabajando en primer año, con eso no tenemos tanto problema, porque si yo estoy pensando en el número 11, el posterior va a ser el 12 y el anterior va a ser el 10, ¿sí? Pero eso es porque tenemos números positivos, ¿sí? En los positivos podríamos pensar entonces que si estoy hablando del número 11, ¿sí? El anterior, el anterior a este número va a ser el 10 y el posterior a ese número va a ser el 12, ¿sí? Pero eso sucede con números enteros, los positivos. La diferencia que vamos a tener entre los positivos y los negativos es que los negativos están precedidos, bien, tienen delante un signo menos. Los positivos no le ponemos, pero si le quisiéramos, podríamos agregarle el signo más, ¿sí? Cualquier número que no tenga signo más, ¿sí? Cualquiera que no tenga signo más, también es positivo. Bien, eso por un lado. Veamos, ahora vamos a continuar. Vamos a ir a nuestro trabajo práctico, ¿sí? Este es el trabajo práctico número 2, perdón, número 1, que nos quedó algo pendiente, ¿sí? Algo nos quedó pendiente. Nos había quedado pendiente un poquito, creo que de la actividad 3, donde ustedes tenían que colocar los signos mayor que, menor que o igual que, en el caso de que ver si tenían módulos o no tenían módulos, y también tenían que completar después el ejercicio 4 y el 5, ¿sí? El 4, la diferencia que tiene con el 3 es que en el 4 tendríamos que poder traducir de alguna manera lo que está escrito en palabras, ¿sí? Por ejemplo, en el primero, en el A, el 4A dice el módulo de menos 6 es, y ahí en esos puntos suspensivos habría que poner algún tipo de signo, o sea, mayor que, menor que o igual que. Entonces, hay que compararlo con el 0. ¿Sí? Acá tengo que compararlo con el 0. El módulo de menos 6. Si yo hablo del módulo de menos 6, estamos pensando en una situación de este estilo. A ver, aquí lo puedo escribir. Ahí. Módulo de menos 6. Estoy pensando en algo que va con barritas, ¿sí? No va con paréntesis, va con barras. ¿Y qué dijimos del módulo? El módulo es la distancia que hay de ese número al 0, ¿sí? Entonces, ¿qué distancia hay del menos 6 al 0? La distancia que hay del menos 6 al 0 es 6 unidades, ¿sí? Y entonces, si el módulo de menos 6 es 6, ¿cómo es con respecto al 0? ¿Es más grande? ¿Es más chico? ¿Es igual? En este caso, vamos a decir que el 6 es mayor, ¿sí? Es mayor que el 0. Entonces, el símbolo que vamos a poner es ese. Bien,
La boca, como quien dice, o la parte abierta de ese signo me indica lo que es mayor. Entonces el módulo de menos 6 es más grande que el cero. Bien, y así van a ir completando todos los otros cálculos. Después, en el punto 5, le está pidiendo que efectúen ahí lo que es la operación correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso A. En el caso A tenemos más 5 por menos 2. Cuando uno multiplica dos números y esos números tienen diferentes signos, habíamos comentado que el resultado es negativo, ¿sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, más por menos o menos por más, o sea que los signos son diferentes de los números que multiplicamos, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer cuando tengo números enteros es ver qué signo tendrá el resultado. El signo que va a tener el resultado va a ser un signo menos, ¿sí? Un signo menos. Ahora, después que estuve trabajando con el signo del resultado, después de eso voy a hacer el cálculo numérico, ¿sí? Entonces ahí me ocupo de hacer esto del el 5 por 2, ¿sí? Cuando hago 5 por 2, lo que voy a hacer es pensar, bueno, 5 por 2, 10. Entonces el resultado va a ser 10. Bien, entonces pongo que es 10 para ese caso. Ahí va. Bien. Bueno, me quedó como más pequeño ahí, pero sepan que eso va a ser menos 10. Está completado con menos 10. ¿Qué pasa en el caso siguiente? En el caso siguiente, ahí tenemos que calcular de alguna forma lo que es el menos 10 por menos 4. Por ejemplo, en ese caso ahí no está determinado el signo para lo que es perdón, el menos 10 no está entre paréntesis, pero es un número negativo, entonces es menos 10. Y el 4 es negativo, y como no puede haber dos signos juntos, dos signos de operatoria, o sea, no puedo tener un signo de multiplicar y uno de más, o un signo de multiplicar y uno de menos juntos, tengo que separarlos de alguna manera. Por eso es que ahí el menos 4 está entre paréntesis, ¿sí? Entonces tenemos menos 10 por menos 4. Menos por menos, recordemos que cuando tenemos, o que cuando son iguales los signos de los números que se están multiplicando, esta regla también es válida cuando tenemos un cociente, una división. Ahora vamos a realizar alguna división por ahí. Entonces, menos por menos, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Y 10 por 4 me va a quedar que es 40, ¿sí? Entonces, ese cálculo da que es más 40. O bien, también podría ser, y no está mal decir que eso es equivalente a 40, ¿sí? También puedo indicar que es 40. Lo puedo indicar como 40 o bien como más 40, ¿sí? Los dos valores van a estar bien, ¿sí? Los dos valores van a estar bien. Voy a poner acá el menos 10, así queda bien claro y no queda como una cosa chiquitita ahí. Bien, ¿qué pasa cuando tengo una división? ¿Sí? Cuando hay una división. Bueno, supongamos que tenemos acá el caso D, vamos a ese caso, al D, donde me dice que es menos 15 dividido menos 5. Acá en este caso, tanto el divisor como el dividendo son los dos negativos. Entonces, en ese caso, como los dos son negativos, el signo que va a tener el resultado, el cociente, recuerden que el resultado de una división se llama cociente. Entonces, el resultado del cociente va a ser positivo. Bien, acá va a ser positivo. Y 15 dividido 5 va a quedar que es 3. Ahora, profe, ¿qué hago? ¿Pongo más 3 o puedo poner el 3 solo? También puedo poner el 3 solo, ¿sí? Y no está mal, está bien igual, ¿sí? Recuerden que los números positivos pueden o no llevar ese signo más delante, pueden estar precedidos por ese signo más. ¿Qué pasaría en el caso cuando ya tengo
más de dos números. Bueno, cuando tengo más de dos números, lo que voy a ir haciendo es agrupando de a dos en dos, ¿sí? Y siempre, 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 siempre voy a tener que ir pensando una cosa. Voy a tener que ir de izquierda a derecha. No puedo ir en otro sentido que no sea de izquierda a derecha. Todos los cálculos los vamos a hacer de izquierda a derecha. Voy a ir pensando de izquierda a derecha. En el caso, por ejemplo, del H, ¿sí? En el caso del ejercicio H, lo voy a ir pensando de izquierda a derecha. Voy a ir agrupando lo que está más a la izquierda y con lo que le siga. Por ejemplo, ahí tenemos menos 30 por menos 4 dividido 5. Entonces, primero que nada, vamos a centrarnos en lo que es el producto, ¿bien? De menos 30 por menos 4. Ya sabemos que si los números que estoy multiplicando tienen igual signo, me va a quedar positivo, ¿sí? Entonces, menos 30 por menos va a quedar más, y ahí tenemos que efectuar el 30 por 4. 30 por 4 va a quedar que es 120, ¿sí? Ese resultado, ese más 120, tengo que dividirlo por 5, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ese cálculo, a dividirlo por 5. Cuando dividimos por 5 el 120, me queda que es 24. Entonces, ese sería el resultado. Podemos dejarlo como más 24 o simplemente como 24 solo. Mientras que podamos comprender que eso es el número positivo, está bien igual, ¿sí? Y de esa forma podríamos culminar con lo que era el trabajo práctico número 1. Vamos a pasar ahora a lo que es el trabajo práctico número 2, que tiene cosas muy similares a esta. Quizás se incorpora algún nuevo concepto más o algún ejercicio que está enfocado de diferente manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir a eso. Vamos a pasar entonces al otro documento, que lo tenemos aquí. Esto va a ser la actividad para lo que es el día jueves 6 del 6. Tenemos el trabajo práctico número 2. Vamos a ampliar un poquito para que se vea. Y tenemos un primer ejercicio donde dice, expresa cada situación con un número entero, ¿sí? En el primer caso nos dice, el juego terminó con 3 puntos a favor. Tengo que poder expresar esa expresión con números enteros. ¿Cómo podría indicar el juego terminó con 3 puntos a favor? Bueno, si son a favor, estaría como ganando. Y si es ganancia, le vamos a poner directamente, podríamos indicar que eso es más 3. ¿Sí? Podríamos indicarlo de esa manera. Si hubieran sido, por ejemplo, el juego terminó con 3 puntos en contra, en ese caso tendríamos que colocar menos 3, ¿sí? Por ejemplo, es que es el caso C, donde dice, bueno, el partido terminó con un gol en contra, ¿sí? Después hay un caso donde dice, Franco le debe 1.500 pesos a Sofía. Ahí guarda que está diciendo que está debiendo ese dinero. Y después el D dice, estacionó el auto en el tercer subsuelo. Bueno, pensemos qué significa subsuelo. Subsuelo. Subsuelo es el prefijo sub, me está indicando debajo, ¿sí? Debajo del suelo. Está antes del suelo, podríamos decirlo de alguna manera, pero antes del suelo está debajo, ¿sí? Más abajo del suelo. Entonces, guarda cuando escriban ahí lo que es en números enteros eso. El punto número 2 les dice, bueno, redacta una situación cotidiana en la cual se pueden emplear los siguientes números. Y tenemos, por ejemplo, menos 5.000 pesos, el caso A,
el B dice menos 5 grados centígrados. Recuerden que ese tipo de cerito con la C significa grados centígrados o grados Celsius. El caso C me dice más 570 pesos. Y el D me dice menos 10.000 metros. Menos 10.000 metros. Recuerden que las distancias nunca son negativas, pero cuando uno coloca un signo menos delante de una medida de longitud, por ejemplo, está indicando, o podríamos estar indicando, una profundidad. ¿Bien? Piensen dónde se dan las profundidades, dónde hay profundidades en lo que es el planeta Tierra. O sea que el 2 es contrario a lo que tienen en la expresión 1. Acá van a tener que redactar y usar un poco el ingenio. En la actividad 3, volvemos a lo que es poder comprender un poquito más el trabajo con los módulos. Bien, recuerden que el módulo es la distancia que hay entre ese número y el 0. Por ejemplo, en el caso A me está diciendo que compare el módulo de 9 con el módulo de 7. Entonces ahí tendría que colocar un signo de tal forma que podamos comparar el módulo de 9 con el módulo de 7. Vamos a ir a la parte de ecuaciones. Lo voy a poner con una ecuación para poder poner el signo correspondiente. Bien, acá. Vamos a posicionarnos acá. El módulo de 9, ¿cuánto es? ¿A qué distancia está el 9 del 0? ¿A qué distancia está el 7 del 0? Pensemos esas situaciones. Bueno, el 9 está a 9 unidades y el 7 está a 7 unidades. Entonces, no cabe duda acá que el 9 va a ser mayor que el 7. O sea, el módulo de 9 va a ser mayor que el módulo de 7. Entonces, vamos a colocar el signo mayor que. ¿Sí? Ahí colocamos el signo mayor que. Y así vamos a ir completando todos los otros, ¿sí? Todos los otros módulos comparando uno a uno. El ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4 me dice, escribe 7 números consecutivos negativos. ¿Mm? Escuchen bien esto y lean bien esto. Escribe 7 números consecutivos negativos cuyo módulo sea mayor que 56 y menor que 73. Fíjense que acá les dice que tienen que escribir, son 7 números negativos consecutivos y cuyo módulo, o sea, el módulo de esos números, sea mayor que 56 y menor que 73. En la actividad número 5 tenemos un cuadro y todo va a estar referido a lo que es esta columna, ¿sí? Todo va a estar referido a esa columna. A ver si puedo darle un colorcito a esa columna para que podamos comprender que todo está referido a esa columna, ¿sí? Entonces, el número que me dan acá, por ejemplo, es menos 23. Me dicen, bueno, el número menos 23. ¿Cuál es la anterior del menos 23? Bueno, hoy comentamos algo, y para obtener el anterior siempre tengo que restar 1. Entonces, si a 23 negativo le resto 1, voy a quedar un poco más negativo, ¿sí? Se va a hacer más negativo, como quien dice, la deuda, si uno piensa en eso negativo como que debe. Para el siguiente tengo que sumar 1, entonces es como que, bueno, debo menos. En la cuarta columna me está pidiendo el módulo, pero ¿el módulo de cuál? El módulo del que tengo marcado acá con negrita, el módulo de, por ejemplo, de menos 23, ¿sí? ¿A qué distancia está el 23 del 0? Bueno, está a 23 unidades, entonces pondré 23. Y también después me pregunta el opuesto de ese número, ¿sí? Bueno, tendré que pensar cuál es el opuesto de 23. En otros casos,
está completo otro número. No me dice el número. Me está diciendo, bueno, o me da datos del anterior, me da datos del siguiente, o me da datos del opuesto. Bueno, tendré que usar y ver qué voy a poner en esta columna que acá yo les marqué con otro color. ¿Sí? Bueno, si el opuesto de este número es el -8, bueno, ahí tendré que poner el número que corresponde ahí. Pensemos que caracteriza a un número de su opuesto. ¿Qué diferencia había entre un número y su opuesto? Bueno, el opuesto es aquel número donde le cambia el signo. Es como podríamos pensar que tenemos el 0, que es un espejo, y para la parte o para el lado derecho tenemos todo lo que es positivo, o lo que sería si uno se pone frente a un espejo, uno sería como el valor positivo, porque es la persona real, y la imagen que vemos en el espejo sería como esa imagen negativa, ¿sí? El falso, ¿sí? Entonces podemos pensar eso, o sea, si yo tengo que el opuesto me dice que es -8, el opuesto va a ser, sin duda, el que corresponde, ¿no? El opuesto, -8, -8 es la imagen de quién. ¿Mm? Bueno, en el siguiente caso me da el siguiente me dice que es -3, así que tendré que pensar cuál es el número que va en consideración y cuál es el anterior del número. Después, en el siguiente dato me dice que el anterior es 41, así que tendré que ir corroborando o sacando las cuentas para ver qué completo en lo siguiente. Y el anterior todavía me dice que es -35. ¿Sí? Bueno. El ejercicio 6, si llegan, bien, si llegan, porque este es un poquito más complejo, nosotros hicimos una actividad parecida a esta. La tabla la organizamos de diferente manera, porque nosotros el ejercicio que habíamos hecho fue el primero que teníamos en el trabajo práctico, y en ese caso habíamos organizado la tabla de otra forma, y esa tabla nos hablaba de las temperaturas máximas y mínimas que se habían registrado en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. En este caso nos habla de ciudades, pero del mundo. Nos habla de Oslo, nos habla de Lisboa, nos habla de Atenas y nos habla de Buenos Aires. Los invito a que tomen un planisferio y busquen o googleen dónde queda Oslo, dónde queda Lisboa, dónde queda Atenas y Buenos Aires, bueno, capital federal, podemos tomarlo como que es capital federal o Gran Buenos Aires. Sabemos que las temperaturas no varían demasiado en lo que es toda la parte del AMBA. Hay alguna diferencia de unos graditos, ¿sí? Un más menos, pero las temperaturas más o menos rondan casi lo mismo, ¿sí? La temperatura máxima quizás me dice, bueno, ahí estoy viendo que hay un dato que está mal, me parece. Ahora después lo vamos a revisar. Pero si ustedes se fijan, hay un dato que puede que esté mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que la temperatura máxima de Buenos Aires son 11 grados y la mínima son 25. Estos datos están al revés, ¿sí? Digamos al caso. Y acá fíjense después que nos dice ahora de Esteban Echeverría, la tabla como que quedó cortada ahí. Pero estos datos están al revés. El 25 tendría que estar acá y acá tendría que estar el 11. Bien. Y lo mismo acá. Acá tendría que estar el 24 y acá tendría que estar el 9. Esto es lo que yo recién les comentaba, que la temperatura en el AMBA varía un poquitito, varía unos grados, porque si ustedes se comparan Buenos Aires con Esteban Echeverría, hay una diferencia de 1 grado para la temperatura máxima y una diferencia de 2 grados para la mínima. En lo que respecta a Atenas, también hay una variación ahí que tenemos que arreglarla porque va a ser 22 la máxima, ¿sí? Y acá vamos a tener los -15 que se dan en una temperatura invernal, ¿bien?
y acá era menos 12. Así que vamos a ponerle el menos ahí, ¿sí? Ahí tenemos entonces las temperaturas máximas y mínimas como se han registrado. Amplitud térmica. ¿Se acuerdan lo que es la amplitud térmica? Bueno, la amplitud térmica era al valor máximo que teníamos, le restamos el mínimo. Entonces, por ejemplo, para el primer caso vamos a tener 10 menos 10, ¿sí? Y ese valor lo vamos a colocar acá. La tabla que hicimos en el ejercicio 1 del trabajo práctico número 1 estaba al revés, porque la amplitud térmica la colocábamos como en la última fila, porque comparábamos temperatura máxima y mínima de un día puntual para esa ciudad. En este caso estamos comparando temperaturas máximas y mínimas de lo que son a nivel general, ¿sí? Fíjense que ahí les dice, bueno, en el cuadro se expresan las diferentes temperaturas máximas y mínimas de algunas ciudades del mundo. Se pide determinar la amplitud térmica, la cual consiste en restar al mayor valor el menor, ¿sí? Ahí más o menos indica cómo calcular esa amplitud térmica, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos tendrían que estar resolviendo en el día.